La verdad que es una alegría muy grande para mí poder presentarles a Pablo Raúl Estinga, invitarlo a que dé una charla en nuestro café matemático. Esto de la virtualidad tiene muchas desventajas, pero por lo menos nos permite reencontrarnos con amigos y colegas que por ahí si no, no nos veríamos tan seguido. Así que bueno, gracias Pablo por aceptar dar esta charla. Pablo hizo su carrera de grado en la Universidad de San Luis, después se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid bajo la dirección de José Luis Torrea. Después de eso estuvo un tiempo en la Universidad de Texas en Austin, trabajando con Luis Caffarelli, que es donde nos conocimos, y actualmente es profesor en la Iowa State University en Ames. Y hoy nos va a hablar de ecuaciones de Monge-Ampère no locales. Así que muchas gracias, Pablo. Todo tuyo. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias por la invitación. Uy, si alguien tiene el micrófono abierto. Hernán. A ver, mute. Ahí está, mucho mejor. Gracias. Eh, sí, Hernán, muchísimas gracias por la introducción, por la invitación. Es un placer para mí poder hablar en este café matemático, que para mí es como un almuerzo matemático, porque acá es la 1 del mediodía. Y nada, Mar del Plata, muchos recuerdos muy bonitos. No he estado muchas veces en Mar del Plata, pero al menos un par de veces, y siempre relacionada a alguna cosa con Caffarelli, algún congreso en honor a Caffarelli o algo así. Pero bueno, sé que ahí en Mar del Plata están teniendo mucho empuje y estoy muy feliz de poder estar acá con ustedes virtualmente. Bueno, les quería hablar un poquito de qué son las ecuaciones de Monge-Ampère locales, pero no voy a entrar directamente en el tema, sino voy a empezar explicando qué es una ecuación no local, ¿no? Y una ecuación no local, el ejemplo más básico de ecuación no local es el laplaciano fraccionario. Pero antes de entrar directamente en lo que es el laplaciano fraccionario, entendamos un poco la idea de cómo definir estas cosas, ¿no? Y quizá la forma más sencilla de pensar en esto es en matrices, ¿no? Si uno tiene una transformación lineal, acá la llamo L, de Rn a Rn, entonces se sabe, por lo que sabemos de álgebra lineal, ¿no? En primer año de carrera de licenciatura que aprendemos es que viene dada por multiplicación por una matriz, ¿no? La matriz A, que en este caso va a ser de tamaño n por n. Entonces, supongamos que es simétrica y definida positiva. Y bueno, ¿por qué? Porque si A es simétrica y definida positiva, entonces puedo descomponer A de manera ortogonal, ¿no? Es P transpuesta diagonal P, donde la matriz P, las columnas son los autovectores de A, la P transpuesta es la transpuesta de esa, y la diagonal están los autovalores de la matriz A, ¿no? Y como es definida positiva, los autovalores son positivos, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué significa la descomposición esta, ¿no? Cuando uno tiene P, ¿qué hace? Lo que está haciendo es un cambio de base, ¿no? Agarra X, lo manda a P de X. Y en esa nueva base, la matriz A, en realidad, es multiplicar por una matriz diagonal, muy sencillo. Y luego la P transpuesta lo que hace, te vuelve para atrás. Esa es la idea. La P transpuesta es ortogonal, la P es ortogonal porque es la inversa de la P transpuesta es la inversa de la P. Bueno, entonces uno se pregunta cómo definir la raíz cuadrada de una matriz, ¿no? Y bueno, uno dice, al menos la propiedad que debería satisfacer cualquier definición razonable es que cuando hago la raíz de A con la raíz de A, me da A, ¿no? Entonces, una vez que uno tiene la matriz diagonalizada, con una diagonal que tiene entradas positivas, la definición natural es darle la raíz cuadrada a los autovalores, a la matriz de autovalores, sí, a la matriz diagonal de autovalores. Y esta verifica exactamente que cuando la multiplicas por uno mismo, por sí misma, sale la A, ¿no? Porque hago A un medio con A un medio, te queda P transpuesta de un medio P, y luego P transpuesta de un medio P. Y la P transpuesta es la identidad, y cuando haces la diagonal con sí misma, te queda la diagonal al cuadrado, sea la diagonal, y esta es la misma A. O sea que definición natural sin problemas. Más generalmente, si quiero definir la potencia S de una matriz,
solo pongo los autovalores a la potencia S, ¿no? Y esto está bien definido porque los autovalores son positivos. Obviamente, en esta definición, si pongo S igual a 1, esa es la matriz A. Si pongo S igual a 0, es la identidad. Y si multiplico la AS1 con la AS2, me da la AS1 más S2, porque es como la cuenta acá, ¿no? Me quedaría D a la S1, D a la S2, y D a la S1 más S2. La A a la S1 más S2. Bueno, entonces esto cómo se hace con matrices, con álgebra lineal básica. Otra función de matrices que uno puede definir es la exponencial. Y entonces voy a definir la exponencial porque quiero relacionar las potencias de las matrices con la exponencial de las matrices. Entonces, dada A, de nuevo diagonalizada con esta P transpuesta de P, y T positiva, definimos la exponencial E a la menos TA. Introduzco este T porque ahora van a ver en un ratito por qué. ¿Y cómo se hace? Se agarra la fórmula de la exponencial y se reemplaza la X por menos TA, ¿no? Pero la menos TA a la K es menos T a la K, y luego tenés el A a la K, que es P transpuesta D a la KP, de la diagonal. Y esta es la exponencial de la diagonal. Pero como esta es diagonal, la exponencial de la diagonal resulta ser, ¿no? Esto en cada entrada de la diagonal tengo lambda 1, lambda 2, y así sucesivamente es la exponencial de menos T lambda 1 y a la menos T lambda n. No tiene más problema. Entonces, ¿por qué introduje este T? Porque cuando uno le toma la derivada con respecto a T, a esta exponencial, ¿no? La derivada cae acá adentro, todo esto es dimensión finita, ¿no? Y pues, o sea que puedo intercambiar derivadas sin problema, y cuando tomo la derivada acá, me queda el menos lambda 1, ¿no? Cae en la derivada, menos lambda n. Pero cuando tenés lambda 1, lambda n ahí, esa es la matriz A, es multiplicar por la matriz A, con un menos delante. Y cuando t es 0, obviamente es la identidad. O sea que la exponencial con esta t resuelve una especie de ecuación del calor en dimensión finita, ¿no? La derivada con respecto a t de la función es menos a por la función. Y en tiempo 0 te da la identidad. Entonces, ¿cómo se relacionan las fracciones, las matrices fraccionarias y las exponenciales? Entonces uno puede ver acá que para cualquier lambda positivo y s entre 0 y 1, la potencia lambda a la s es una constante, y esta integral que tiene acá 1, y acá está la e a la menos t lambda, la exponencial, menos 1, de t dividido t a la 1 más s. Esto es muy fácil de ver, acá uno hace un cambio de variable, t lambda lo llama r, y cuando uno hace eso, pues sale lambda a la s del jacobiano. Es muy sencillo, la constante esa es la que sale. Entonces, ¿cómo relaciono la potencia de la matriz A con la exponencial? Digo, bueno, A a la S es esto, la diagonal a la S, ¿no? Pero ahora lambda 1 a la S y lambda n a la S, son todos, los lambda n son positivos, y cuando elevo a la S puedo escribir usando esta fórmula. Entonces, lo uso acá en la diagonal, ¿no? Cada entrada en la diagonal la reemplazo por esta fórmula. Y bueno, y ahora esta transpuesta y esta P las meto dentro de las integrales, o al revés, saco la integral hacia afuera, ¿no? Todo esto tiene dimensión finita, así que todo se puede intercambiar acá, y me queda P transpuesta a la diagonal de esto con P. Bueno, pero ahora tengo un menos acá, un menos 1 y un menos 1. Esta es la diferencia de la diagonal con las exponenciales menos la identidad, ¿no? Y P transpuesta identidad P es la identidad. Y P transpuesta a la diagonal de la exponencial P es exactamente la exponencial a la menos TA, ¿no? O sea que esencialmente lo que he hecho acá arriba, en este lambda, he cambiado el lambda por A. Y este lambda de acá arriba por A. Y este 1 por la matriz identidad, ¿no? O sea, un poco así a lo loco, eso es lo que hace el análisis funcional. ¿No? El análisis funcional, uno tiene una fórmula con números, donde hay un lambda dando vueltas, y cambia el lambda por un operador, y resulta que salen fórmulas para operadores. Pero bueno, esto es en dimensión finita, con matrices. Entonces ahora, una cosa que también se puede hacer, que estaría buena de hecho para los estudiantes, es calcular la inversa de la matriz usando la exponencial. Acá puedo calcular la potencia de la matriz usando la exponencial. Pero uno también puede hacer la inversa de la matriz. En vez de hacer regla de Kramer o cosas así, puede hacerle
integrar la exponencial. ¿Cómo se hace? Para cada lambda positivo, si uno integra e a la menos t lambda, eso es 1 sobre lambda, ¿no? Sin problema. Cálculo 1. Entonces la inversa a la menos 1, ¿qué va a ser? Bueno, P transpuesta, la diagonal, donde uno pone ahora los autovalores elevados a la menos 1 por P. Y ahora de nuevo estos autovalores se reemplazan por esta formulita de acá arriba, ¿no? Integrando la exponencial. Y ahora meto la P transpuesta y la P adentro de la integral. Y esto de nuevo es la exponencial. O sea que si uno integra la exponencial e a la menos ta para la matriz A, te sale la inversa, ¿no? Esta es una fórmula, un camino alternativo a usar la regla de Kramer o la reducción, ¿no? Que uno hace. Estaría bueno, de hecho, como un ejercicio para los estudiantes. Bueno, usando la exponencial también se puede calcular las inversas de las potencias, pero no, esto no lo voy a hacer. Ok, ahora en vez de usar una matriz, quiero considerar un operador, ¿no? Y cuando teníamos la matriz acá, A, ¿qué se hacía? Se cambiaba de base. Se pasa, utilizando la P, se cambia de base. En esa base, la matriz se transforma en multiplicar por una diagonal, muy sencilla, y luego se transforma de vuelta, se pasa al espacio inicial. Entonces, si uno lo quiere hacer para un operador, en vez de hacer un cambio de base, uno lo que tiene que hacer es un cambio de espacio, ¿no? Si tengo un operador que actúa sobre funciones, bueno, tengo que cambiar el espacio funcional, donde mi operador ahora se comporta de manera como acá, ¿no? Como multiplicación por una cosa más sencilla. Entonces, en este caso, el cambio de base, el cambio de espacio funcional viene dado por la transformada de Fourier. Es la transformada de Fourier, uno toma una función u que depende de x y le hace la transformada de Fourier de 1, un punto xi, y es esta formulita, con esta exponencial compleja. Y luego está la transformada de Fourier inversa, que si uno tiene una función de xi, ¿ah? La mete en esta fórmula y sale una función de x, donde acá en vez de poner el menos, uno pone más, ¿no? Y se llama transformada de Fourier inversa porque actúa como la inversa, ¿no? Entonces la primera propiedad importante de la transformada de Fourier es que tomo una función u, le aplico la transformada de Fourier, le aplico la f a la menos 1 y recupero la u. ¿Okay? O sea, la u, que es una función de x, pasa a ser con la transformada de Fourier una función de xi, ¿no? Entonces he cambiado el espacio funcional, ese es mi cambio de base, y vuelvo, ¿no? La P transpuesta es la transformada de Fourier inversa, vuelvo con la f a la menos 1. Ahora, ¿por qué la transformada de Fourier es tan popular y conocida y usada? Una de las razones es esta. Cuando uno agarra la derivada de una función y le calcula la transformada de Fourier, eso es lo mismo que hacer la transformada de Fourier de la u y multiplicar por i psi sub j. I acá es la raíz de menos 1, ¿no? La unidad imaginaria. Y eso es muy sencillo. Si uno va acá arriba a esta fórmula, toma la derivada de u y hace integración por partes. Pasa la derivada a la exponencial y te sale exactamente este i psi sub j, integrando por partes. ¿Okay? O sea, ¿cómo uno puede calcular derivadas usando transformada de Fourier? Calculo la transformada de Fourier de u, multiplico por este polinomio i psi sub j y vuelvo para atrás. Entonces, por eso es tan popular, porque si tengo mi ecuación diferencial, digamos, que es lineal, ¿no? Puedo aplicar la transformada de Fourier, paso todo al otro lado, al lado de Fourier, y ahora multiplico por polinomios, puedo hacer cosas ahí y volver para atrás, ¿no? O sea, para resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Por eso en ingeniería es tan popular la transformada de Fourier. O sea, las derivadas corresponden a multiplicar por polinomios en el lado de Fourier. O sea, algo que es tan complicado como tomar una derivada, ¿no? El cociente incremental y no sé qué, en el lado de Fourier es simplemente multiplicación. Entonces ahora entremos a la cuestión del laplaciano. Entonces L, mi transformación lineal ahora es el laplaciano. El laplaciano acá. El laplaciano de una función u en Rn es simplemente uno le toma las segundas derivadas puras en todas las direcciones, ¿no? Y desde 1 hasta n la suma. Y ahora le pongo un menos acá porque ahora van a ver por qué. Entonces, como dije, si ahora quiero mirar al laplaciano en el sentido de álgebra lineal, lo que tengo que hacer es diagonalizarlo, ¿no? ¿Cómo lo diagonalizo? Paso usando la transformada de Fourier a un nuevo espacio funcional,
¿no? En vez de P, de tener la matriz P, tenemos la transformada de Fourier. Ahora, multiplicar por la diagonal, como decíamos en la matriz, en este caso del laplaciano corresponde a multiplicar por psi al cuadrado. Entonces, lo que estoy diciendo es que si uno agarra el laplaciano de U y le transforma a Fourier, eso va a ser la transformada de Fourier de U multiplicada por psi al cuadrado. Vamos para atrás acá, ¿no? Las derivadas segundas, aquí, va a ser I psi sub j al cuadrado, ¿no? Y entonces me queda menos psi sub j al cuadrado. O sea que si le pongo un menos y lo sumo, me queda menos módulo de psi al cuadrado. Pero si le pongo el menos al operador, el menos desaparece. Entonces, la diagonal esta D, ¿no? Ahora es positiva. Bueno, no negativa, excepto en sí igual a 0, ¿no? Pero es positiva, es como si tuviera una matriz positiva definida. Definida positiva. Y P transpuesta, como dije, es volver para atrás, ¿ah? Usando la transformada de Fourier inversa. O sea que el laplaciano lo diagonalizo de este modo. Paso la U a un nuevo espacio funcional con transformada de Fourier. Ahora multiplico por psi cuadrado, que es una cosa súper sencilla, y vuelvo para atrás. Con F me lo suma, ¿no? Completamente paralelo a lo que hicimos antes. Entonces, ¿cuál es la definición de álgebra lineal de la potencia fraccionaria del laplaciano? Bueno, agarro la matriz diagonal, en este caso psi al cuadrado, y lo elevo a la S. Clavado y clavado, como hicimos en álgebra lineal. Okay. Entonces, obviamente, en la definición, si S vale 1, me queda psi al cuadrado, que es el laplaciano. Si S vale 0, es el teorema de inversión de la transformada de Fourier U. Y si pongo S1 con S2, me da la suma, porque multiplico este con el siguiente, ¿no? Psi a la 2 S1 con psi a la 2 S2. Y me queda el psi a la 2 S1 más S2, por la ley de los exponentes. Ok, perfecto. Ya tenemos la definición de la potencia fraccionaria de este operador, del laplaciano. O sea, lo que se llama el laplaciano fraccionario, ¿no? La definición natural desde el punto de vista de álgebra lineal. Ahora, la otra cosa que hice con las matrices fue la cuestión esta de la exponencial. Entonces, nada, definimos el operador exponencial del mismo modo, como hicimos con las matrices. O sea, ¿qué se hace? Se cambia de espacio funcional, f de u. Y ahora se hace la exponencial de la matriz diagonal. La matriz diagonal es psi al cuadrado en este caso, es multiplicar por psi al cuadrado. Y se vuelve para atrás. Esa es la definición del operador exponencial. Pero ahora, ya no es como en el caso de álgebra lineal, donde uno tiene una ecuación del calor, ahora tiene uno de verdad una ecuación del calor, ¿no? Esta exponencial resuelve la ecuación del calor. Si uno le toma la derivada, sale el laplaciano. ¿Ah? Porque cuando uno le toma la derivada con respecto a t, este menos psi al cuadrado cae, ¿no? Y ese es el laplaciano. Y cuando t vale 0, esto desaparece y me queda la u. Y resuelvo la ecuación del calor. Hasta aquí perfecto. Ahora viene también la otra gran diferencia con respecto al álgebra lineal, que es que, bueno, hay una fórmula ahora para esta exponencial, ¿no? En el caso del álgebra lineal es solo una matriz, ¿no? Acá no, hay una fórmula que viene dada de este modo. Uno tiene que agarrar la función u, integrarla con respecto a este núcleo, que depende de t y no sé qué, y sale la fórmula esta. Eso viene porque cuando uno tiene acá el producto de dos funciones y la transformada de Fourier inversa, la propiedad que sale es que la transformada de Fourier inversa es la convolución de la u con la transformada de Fourier inversa de esta exponencial. Y de hecho, cuando uno tiene e a la menos t psi al cuadrado, esta es una de las... Cuando uno estudia algo de transformada de Fourier, lo primero que hace es calcular la transformada de Fourier de la exponencial, e a la menos x al cuadrado. Y es la más sencilla, de hecho, y es exactamente sí misma, e a la menos x al cuadrado. Y hay un t acá dando vueltas, hay un scaling que tiene que ver con la dimensión, y entonces esta es la razón de esta fórmula, ¿no? Que en el álgebra lineal no la tenemos, ¿no? O sea, ahora tenemos algo más. Bueno, entonces ahora los relaciono de nuevo, la exponencial con el laplaciano fraccionario. De nuevo, la misma fórmula, lambda a la s e a la menos lambda. El lambda es al cuadrado, el autovalor. Bueno, y entonces lo meto en mi definición de álgebra lineal. Digo, lambda a la s, el laplaciano fraccionario a la s, es esto, y ahora esto que está aquí lo escribo con esta fórmula, ¿no? Y ahora esta f de u la meto acá adentro,
Le meto la inversa también adentro y me queda, de este lado me queda la f a la menos 1, 1, f de u es u. Y f a la menos 1, la exponencial con f de u es exactamente la exponencial, la solución de la ecuación de calor. Ok. Y hasta aquí llegamos en álgebra lineal, pero ahora esa exponencial tiene una fórmula, tiene un núcleo. Entonces, bueno, acá lo tengo, el núcleo. Entonces, cuando lo meto aquí dentro, ¿no? A esta fórmula, y aplico el Fubini, intercambio la integral de Rn con la integral de 0 a infinito, me sale finalmente esta fórmula para el laplaciano fraccionario, en la que ya no hay cambio de espacios funcionales, ni cambio de base, ni transformada de Fourier. ¿No? Ahora, dame una función u, para calcular el laplaciano fraccionario de u en el punto x, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mirar u de x menos u de y en todo el espacio. ¿No? Y como dije, esta formulita sale de hacer el teorema de Fubini acá. ¿Okay? Esta integral de 0 a infinito, y de acá me viene una integral en Rn. Cuando hago Fubini, calculo ahí, y el núcleo que me sale es este x menos i a la n más 2. Ok, entonces algunos comentarios. El primer comentario es que el operador es no local. El laplaciano fraccionario, a diferencia del operador laplaciano, cuando uno calcula las derivadas de una función, uno hace el límite de cocientes incrementales. Y ahí uno no hace falta ver qué le pasa a la función muy lejos. Hay que saber cómo es la función cerca del punto, nada más. Una operación local. Pero el laplaciano fraccionario acá no. Porque si yo quiero calcular el laplaciano fraccionario de u en un punto, tengo que conocer la u en todo el espacio. ¿Eh? Y otra cuestión. Por ejemplo, si uno tiene una función que es cero en un abierto, cero en una bola, las derivadas son todas cero, ¿no? Por cocientes incrementales son cero. Pero en este caso no. Puedo tener un punto aquí dentro en donde la función es cero. Si la función no es no cero, lejos, entonces toda esa masa de la función afecta al punto, el punto en el interior. Y entonces no necesariamente se sigue que el laplaciano fraccionario en ese punto sea cero también. O sea que si una función con soporte compacto, el laplaciano fraccionario no necesariamente tiene soporte compacto. Entonces eso es un gran problema, sobre todo si uno quiere hacer cosas de ecuaciones en derivadas parciales, porque una de las técnicas más básicas es multiplicar por una función con soporte compacto e integrar por partes. Y todo tiene soporte compacto, pero acá no. Cuando uno hace eso ya, y le aplica la laplaciano fraccionario, no hay más soporte compacto. La otra idea es que es de orden fraccionario, es un operador de orden fraccionario, ¿no? El laplaciano es tomar dos derivadas. Cuando S es cero, operador de identidad, ninguna derivada. Y cuando el S está entre 0 y 1, el 2S está entre 0 y 2, esos son como derivadas de orden 2S fraccionario. ¿Ah? De hecho, se ve también acá con este 2S, ¿no? Uno tiene como una especie de cociente incremental, ¿no? Este núcleo es singular, para empezar, porque acá la dimensión más, tengo la dimensión más un poquito más, ya que este núcleo no es integrable cuando i está cerca de x. Entonces, lo que le pasa a la u es que tiene que tener alguna cancelación para hacer esta integral absolutamente convergente, ¿no? Entonces, esa cancelación hace que para que esto exista, la u tiene que tener cierta regularidad. En cierto modo, el operador fuerza a la u a ser más o menos buena, ¿no? Por ejemplo, si la u de x menos u de y está controlada por x menos y a la 2s más un poquitito más, entonces la integral se hace convergente, ¿no? O sea que este, el operador fuerza regularidad, ¿no? Cuando uno quiere calcular dos derivadas de una función, ¿cómo la puede calcular? Y bueno, si la función es diferenciable solamente, C1, en general no podés calcular dos derivadas, ¿no? Si es C3, sí que podés calcular dos derivadas, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Pero en este orden, en este cierto orden fraccionario, para los más técnicos, es en el sentido de, por ejemplo, las funciones de Heller, ¿no? Pero bueno. Entonces, otras ideas que he puesto acá de cómo relacionar las potencias fraccionarias con las exponenciales, y por ejemplo, esta de cómo sacar de esta fórmula este núcleo y todo eso, las he escrito acá en este paper. Si
si quieren saber más sobre esto. Bueno, entonces, más o menos tenemos una idea de lo que es el laplaciano fraccionario. Ahora volvamos de nuevo a entender el laplaciano desde otro punto de vista. En vez de ser transformada de Fourier, pensemos en probabilidad y análisis numérico, ¿no? No sé si acá hay gente que hace probabilidad o análisis numérico también. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es considerar el camino aleatorio o el paseo aleatorio, o random walk. Es más fácil para mí decir random walk. Pero bueno, el camino aleatorio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en el camino aleatorio? Tenemos una partícula, digamos, en dimensión 1, que da un paso de tamaño h hacia la derecha o hacia la izquierda, con probabilidad 1, ¿no? Entonces, está el teorema de la probabilidad total, que dice que la probabilidad de que U esté en el punto X, que la probabilidad que está a la izquierda, ¿no? Porque salto con un medio a la derecha y un medio a la izquierda. Entonces, ahora si reescribo esto, esta es la propiedad de valor medio, ¿no? Dice que el valor de U, de la probabilidad en el punto central, es el promedio de los valores a los costados, ¿no? Propiedad de valor medio. Entonces uno puede reescribir, te pasa el 2 para el otro lado y la U restando, 2U por el otro lado, ¿no? Me queda esto. Bueno, ahora si divido por h cuadrado y tomamos el límite cuando h tiende a 0, está la segunda derivada, ¿no? El second order incremental quotient, las diferencias segundas. O sea que la U es una función armónica, ¿no? La probabilidad esta. Bueno, en dimensión 1, una función armónica es una recta, o sea, no tiene mucho más, ¿no? Pero en dimensión, uno puede hacer, por ejemplo, esto en dimensión 2. Salto con probabilidad un cuarto a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Y escribo la misma cosa acá con un cuarto, ¿no? Y al reescribirlo me sale el laplaciano en dos variables, ¿no? Pero bueno. Entonces, si esto es el laplaciano, bueno, y por cierto, esta es la base del análisis numérico para el laplaciano, ¿no? Si uno hace diferencia segunda, ¿no? El método de diferencias finitas empieza pensando en que el laplaciano se aproxima por las diferencias de segundo orden, ¿no? Bueno, entonces, Te perdimos la conexión, Pablo, no sé si me escuchás. okay. Este, entonces, consideramos ahora, en vez del paseo aleatorio, del camino aleatorio, consideramos los saltos aleatorios, ¿no? ¿Y qué sucede en los saltos aleatorios? La idea es que uno tiene una partícula que puede saltar a cualquier punto de x más k por h, no solamente a los puntos que están al lado, ¿no? A la derecha o a la izquierda, y salta a cualquier sitio y la probabilidad de salto depende de la longitud del salto, ¿no? Entonces, el teorema de la probabilidad total dice que la probabilidad de estar en el punto X es la suma de la probabilidad de estar en cualquier sitio, ¿ah? y multiplicada por la probabilidad del salto. Entonces, esta es una propiedad de valor medio no local, porque el valor de la función en el punto es el promedio, ¿ah? En todos los puntos. Esta K suma 1, ¿no? Porque tiene que ser una densidad de probabilidad. Entonces uno reescribe esto, si la suma de esto es 1, uno puede pasar esta U de X acá adentro, ¿no? Y ahora esto se parece muchísimo a una suma de Riemann del laplaciano fraccionario. Dice, bueno, si acá le tomo el límite cuando h tiende a 0, esto es como una suma de Riemann, me sale el laplaciano fraccionario cuando h tiende a 0. Bueno, y acá hay varias preguntas, ¿no? Primero, ¿quién es el núcleo K que hay que poner aquí para que la probabilidad que hay que poner acá para que esto salga? ¿Qué regularidad hace falta para que esto suceda, ¿no? Porque si volvemos al caso de diferencias de orden 2,
¿no? Acá por lo menos la U tiene que ser diferenciable dos veces, ¿no? Entonces, y la otra pregunta es con qué razón de convergencia. La suma de Riemann converge al laplaciano fraccionario. En el caso del laplaciano, bueno, eso está muy bien estudiado, ¿no? De hecho, en los cursos de análisis numérico es una de las cosas que hacemos, entendernos si la U es C4, cosas así, uno prueba ciertos órdenes de convergencia y así, ¿no? Y ahora, en el caso del laplaciano fraccionario, ¿qué? ¿No? Entonces, una respuesta a estas preguntas la dimos en este paper con Óscar Ciaurri, Luz Roncal y Juan Luis Barona, que son de La Rioja, en España, y José Luis Torrea, en Madrid. Entonces, lo que hicimos fue tomar el operador de diferencias segundas, el laplaciano de salto H, ¿no? El operador de diferencias segundas, y usar toda esta idea del cambio de espacios o el cambio de base, las exponenciales, ¿no? Para entender este operador y definirlo y ver que al final viene dado exactamente como esperábamos, ¿no? Es un operador no local, discreto, que tiene un núcleo, ¿no? Y el núcleo acá está dado por la función gamma, acá está el h. Entonces demostramos, por ejemplo, que si uno tiene una función u continua en la recta y la discretiza, la mira solamente en los puntos, le aplica este laplaciano discreto, por un lado, y por otro lado tiene la u, le aplica el laplaciano fraccionario, y ahora esto uno lo restringe a la malla, en norma al infinito, esto converge a cero cuando el orden, cuando el tamaño de la malla va a cero, ¿no? Y el orden de convergencia acá es h a la alfa menos 2s. ¿Por qué? Bueno, alfa, la u es alfa, en cierto modo es como que tiene alfa derivadas, y 2s es el orden del operador. O sea que sí que puedo diferenciar, ¿no? Si tengo una función que tiene 3 derivadas, le puedo calcular 2 derivadas. Si tengo alfa derivadas, y yo sé que la función es alfa veces diferenciable, la puedo derivar 2s veces, que es la idea de lo que está haciendo este laplaciano fraccionario. Y entonces, bueno, acá está lo que se pierde, ¿no? Al tomar la derivada. Si la función tiene alfa, regularidad alfa, y le tomas 2s derivada, la función ahora tiene regularidad alfa menos 2s. Y eso es lo mejor que puedes esperar. Y también demostramos que podemos aproximar los problemas continuos en la recta con problemas discretos, bajo ciertas condiciones de regularidad y con ciertas estimaciones del error. Y esto fue muy importante porque la gente de análisis numérico estaba haciendo numérico para el laplaciano fraccionario, pero usando elementos finitos, por ejemplo, y con normas en espacio de Hilbert, o L2 o sobre space, espacio de Sobolev. Me parece que este ha sido el primer trabajo donde se hacen estimaciones en norma al infinito. Y es importante la regularidad de f, porque acá no asumimos nada, utilizamos la regularidad precisa de la u que sale cuando uno tiene una cierta f. No, hay otros trabajos que asumen demasiada regularidad. Entonces, bueno, ya tenemos una idea de lo que es el laplaciano fraccionario, y entonces el laplaciano fraccionario es un ejemplo de una ecuación no local. ¿Qué es una ecuación no local? Es una ecuación de esta forma, donde comparo u de x con u de y a un cierto núcleo, k de x y, integro en todo un cierto dominio, y acá hay un lado derecho. La idea que hay detrás de esas ecuaciones no locales es que lo que sucede lejos afecta a la posición actual instantáneamente. O sea, lo que pasa en todos los sitios, u de y, afecta a la posición x, ¿no? Y hay una cierta razón de intercambio de información entre y x, ¿no? Esa es la idea filosófica de una ecuación no local. Y una gran característica que tienen las ecuaciones no locales de este modo, escritas de este modo, es que la ecuación no hay derivadas de u. Entonces, en principio, uno podría pensar en aplicar estas ideas, estos modelos, en situaciones donde las funciones son discontinuas. Por ejemplo, esa es la gran diferencia con las ecuaciones diferenciales, donde hay derivadas, ¿no? Por ejemplo, está esta cosa llamada peridinámica, es una teoría de materiales elásticos, donde uno intenta modelar las fracturas en materiales elásticos. ¿Qué es una fractura? Es una función discontinua. Uno tiene el material, le aplica una carga y el material ¡pum!, se quiebra. Función discontinua, ¿no? Entonces utilizan este tipo de ecuaciones no locales. En biología, por ejemplo, la quimiotaxis es cuando
aparece un cierto químico y las bacterias se mueven dependiendo de ese químico, ¿no? O sea, hay un químico que las atrae o un químico que las repele, ¿no? Entonces, si tienes las bacterias, puede aparecer al mismo tiempo, ¿no? Bueno, el caso de la epidemia no hace falta que lo mencione. La cosa empezó en China y a los pocos meses estaba por todo el mundo, ¿no? El coronavirus. O sea que eso un ejemplo de un proceso no local. Lo que pasa en China hoy en día nos está afectando a todos, ¿no? Casi instantáneamente, de hecho, casi instantáneamente porque por los aviones, ¿no? Por la tecnología, ¿no? La enfermedad viajó rápidamente gracias a los aviones, ¿no? O sea que están esta idea de procesos de salto. Bueno, en ciencias sociales también está la idea de procesos no locales, porque en los medios de comunicación sociales, ¿no? La transmisión de la información, yo estoy acá, ¿no? Hernán tuitea algo, yo lo veo acá y produce un efecto en mi comportamiento, ¿no? Positivo, negativo, lo que sea, pero produce algo, ¿no? La transmisión de información ahora con la tecnología es instantánea, ¿no? Y lo que viene de bien lejos afecta el momento presente. También las finanzas, ¿no? Decisiones políticas, desastres naturales, ¿no? Sí, todo esto también son procesos locales. Y como dije, el procesamiento de imágenes, las imágenes digitales son funciones discontinuas, ¿no? Un píxel acá, un píxel allá, un píxel acá, ¿no? Son funciones discontinuas y entonces hay gente, conozco gente que está haciendo simulación eh, de procesos de imágenes utilizando la pasión los fraccionarios y cosas así. Entonces, los núcleos que se pueden poner aquí, ya hemos visto un ejemplo, que es el núcleo singular, que es el de Laplaciano fraccionario. En esta teoría de peridinámica, que les decía antes, ponen un núcleo que tiene soporte compacto. En el punto X, el átomo X interactúa con los átomos que están en Y, ¿no? Hay una cierta razón de interacción dependiendo de qué tan lejos está o de la dirección de donde están los I's, ¿no? Pero no con todos los puntos del material, sino con los que están cerca en menos de delta. Es como un horizonte. Eso es lo que llaman el horizonte, ¿no? Y entonces ellos van moviendo y acá ponen obviamente núcleos integrables, perdón, para permitir que las funciones se hagan discontinuas y se abran las fracturas y a los tipos hacen modelos con esto. Súper interesante. Y uno podría decir también, bueno, ok, digamos que los puntos que están muy lejos casi no afectan, ¿no? Es como un modelo menos, digamos, drástico de, bueno, son solo estos puntos los que afectan y nada más. Entonces uno pone decaimiento exponencial y cosas así. O sea que acá hay un montón de cosas que se pueden hacer y modelar. Entonces voy a hablar un poquito ahora de la ecuación de Monge-Ampère. ¿Y qué es la ecuación de Monge-Ampère? ¿Y qué sería una ecuación de Monge-Ampère no local? Entonces la ecuación de Monge-Ampère es la siguiente. Es una ecuación completamente no lineal que uno toma la matriz de segundas derivadas de la U, la hessiana, y le calcula el determinante. Entonces, altamente no lineal. Entonces uno dice, bueno, yo no entiendo nada acerca de esta ecuación, qué sé yo, o sea, ¿qué hago con esta ecuación? Si me la sueltan así, ¿no? Entonces, si quisiera entender qué propiedades tiene la ecuación, las soluciones, al menos una idea que uno puede hacer es tomar una derivada de la ecuación. Tomo la derivada en la dirección del vector E de F y tomo la derivada acá. Cuando tomo la derivada del determinante, bueno, eso también es una cosa que por lo menos yo en álgebra lineal, cuando hice la carrera, no lo aprendí, no me lo enseñaron, pero hay fórmulas por ahí, ¿no? Hay fórmulas por ahí donde uno le quiere calcular la derivada a determinante, entonces sale esto, ¿no? Sale la traza del determinante de la hessiana de U, la hessiana de U inversa, la derivada segunda, y finalmente llega la derivada a la U. Esta matriz en azul es la matriz de cofactores de la hessiana, ¿no? El determinante por la inversa. Entonces aquí, si esta derivada de U y de esta derivada de F las llamo V y G, y llamo esta matriz A sub U, esta es la ecuación que resuelve la V. La derivada resuelve una ecuación lineal, donde está esta matriz. Y esta es la ecuación de Monge-Ampère linealizada. Entonces uno dice, bueno, esta ecuación traza de una matriz segundas derivadas de V
uno quisiera al menos que se pareciera al laplaciano. O sea, que esta matriz al menos sea definida positiva. Positiva definida. ¿Ah? Porque en ese caso, ¿no? En cada punto puedo hacer un cambio de banda, ¿no? O sea, quisiera al menos que en cada punto se pareciera al laplaciano. Entonces, esta ecuación se hace elíptica, eso es lo que significa ser elíptica, es que esta matriz es positiva, siempre y cuando, ¿cuándo es esta matriz positiva? Es cuando esta matriz que está aquí es positiva, o sea que las segundas derivadas de U son positivas, o sea que la U es convexa. Y por tanto, el determinante de la hessiana de U es positivo, entonces la F también tiene que ser positiva. ¿Ah? Entonces, para que la ecuación de Monge-Ampère sea elíptica, las soluciones que uno tiene que buscar son soluciones convexas. Y la F tiene que ser positiva. O sea, el Monge-Ampère y convexidad van mano a mano. Bueno, la ecuación de Monge-Ampère también es degenerada. ¿Y eso cómo se ve? Bueno, uno puede ver que Monge-Ampère es una función cóncava de la hessiana. ¿Y qué es una función cóncava? Una función cóncava es el ínfimo de funciones lineales, ¿no? Bueno, acá tengo el ínfimo de operadores lineales. O sea que el n determinante de la hessiana, la 1 sobre n, es el ínfimo de estos operadores lineales, donde, ¿qué se hace? El laplaciano de u compuesto con a, evaluado en a a la menos 1 de x, donde a son matrices simétricas positivas de determinante 1. Si uno pasa este laplaciano, queda la traza de a cuadrado. Toma el ínfimo, vamos a hacer la demostración acá. Una desigualdad, el hecho de que este lado izquierdo está controlado por una de estos operadores lineales, es la desigualdad aritmético-geométrica, que dice lo siguiente: el determinante es el producto de los autovalores, ¿no? Y acá estoy elevando a la 1 sobre n. La desigualdad aritmético-geométrica dice que esto es menor que la media aritmética, ¿no? La media geométrica es menor que la media aritmética. Pero la media aritmética acá es la suma de los autovalores, que es la traza de la matriz de segundas derivadas de U. Y bueno, acá meto por arte de magia, ¿no? la identidad al cuadrado. Y la identidad es una de estas matrices. A. Satisfacen esto. Y por otro lado, el ínfimo se alcanza en la siguiente matriz, que es el determinante de la hessiana a la 1 sobre n y la hessiana inversa, ¿no? Si uno lo pone acá adentro, las hessianas se cancelan, ¿no? Y me queda la identidad, y me queda el determinante a la 1 sobre n, bueno, y sale hacia afuera, la traza de la identidad es n. Entonces, Monge-Ampère acá se ve que es elíptica degenerada, en el sentido que estas matrices de acá, que entran en este cálculo de este ínfimo, degeneran, porque son matrices simétricas definidas positivas con determinante 1. O sea, por ejemplo, yo tengo epsilon 1 sobre epsilon en la diagonal, en dimensión 2. Estas matrices son definidas positivas, simétricas, determinante igual a 1, pero el mínimo autovalor es epsilon. O sea que cuando epsilon se hace chiquito, se hace 0. Y el máximo autovalor explota. Entonces es elíptica, pero degenerada, porque las matrices aquí, ¿no?, degeneran en el sentido que el mínimo autovalor se puede hacer 0 y el máximo infinito. Bueno, pero ¿cuándo es la ecuación de Monge-Ampère uniformemente elíptica? ¿No? ¿Cuándo voy a tener control sobre estos autovalores? Bueno, eso, recordemos la fórmula anterior, sucede en el siguiente caso. Supongamos que las segundas derivadas de U están controladas por arriba, o sea que es semicóncava. Esto significa que la U es semicóncava. Ya sabemos que tiene que ser estas derivadas segundas positivas porque la U tiene que ser convexa. Este es el caso bueno para Monge-Ampère. Y supongamos que el lado derecho, que yo sé que tiene que ser positivo, está uniformemente acotado por debajo. Acá el determinante de la hessiana es el producto de los autovalores de la hessiana, ¿no? Es estrictamente positivo. Entonces, cada autovalor lo puedo escribir como el producto de todos los autovalores dividido el producto de todos los autovalores excepto este lambda acá. Entonces, el producto de todos los autovalores es la ecuación, la que está controlada por abajo por eta 0. Y el producto, cada uno de estos autovalores, yo sé, por esta desigualdad de acá, cada autovalor de la derivada segunda está controlado por arriba por m0. O sea que, ¿cuántos tengo? n-1. ¿No? Entonces, ¿qué dice esto? Todos los valores de la matriz de las derivadas segundas de U están uniformemente controlados por abajo. ¿Ok?
y ya estaban uniformemente controlados por arriba, por esta fórmula de acá. Pero ahora las matrices estas, que se utilizan acá para calcular este ínfimo, ya sabemos dónde se alcanza el ínfimo. Se alcanza exactamente en la matriz de derivadas segundas de la U. O sea que todas las matrices que estoy usando acá, en realidad tienen que estar para acá. Matrices tienen que estar cerca de los autovalores de las derivadas segundas de U. Conclusión, las matrices A, que voy a utilizar acá para calcular este ínfimo, tienen mínimo autovalor uniformemente acotado por abajo. Porque están cercanas a estas derivadas segundas de U, ¿no? La ecuación, pum, uniformemente elíptica. Entonces, si la ecuación es uniformemente elíptica, uno puede aplicar toda la teoría de Caffarelli, Krylov, Safonov, y probar regularidad y cosas así, ¿no? Pero fíjense acá, las derivadas segundas acotadas por arriba y el lado derecho de la ecuación estrictamente positivo, uniformemente acotado por abajo. Entonces pasemos a las nociones de ecuaciones de Monge-Ampère fraccionarias. En el caso no local, en realidad no hay una ecuación natural de Monge-Ampère, ¿no? ¿Qué es el determinante en el sentido fraccional, en el sentido local? No. O sea, bueno, es una pregunta abierta en realidad en la que estamos trabajando. Entonces recordemos que era la ecuación de Monge-Ampère. Dijimos que se podía ver como el ínfimo de operadores lineales. Bueno, acá tengo este laplaciano. Entonces, Caffarelli, obviamente, ¿quién si no? Caffarelli acá dice, bueno, reemplacemos este laplaciano junto con Fernando Charro. Reemplacemos este laplaciano por laplaciano fraccionario, ¿no? Entonces dice, definimos este operador D sub S. En vez de tener laplaciano, pongo acá laplaciano fraccionario y tomo el ínfimo sobre la misma familia de matrices. Bien. Entonces, escribiendo la fórmula de laplaciano fraccionario, se ve que este operador es un operador no local, ¿no? Y donde ahora acá tengo la A. En vez de tener solo la I a la n más 12, tengo la A. Tengo el ínfimo. Entonces ellos demostraron que cuando converge a 1, este laplaciano, bueno, converge al laplaciano, ¿no? Y entonces sale exactamente Monge-Ampère, el determinante. De hecho, bueno, no es tan sencillo, ¿no? Porque tengo el límite afuera y tengo un ínfimo. Hay que intercambiar el límite y el ínfimo, ¿no? Pero bueno, ellos lo demuestran, ¿no? Entonces, este operador también es elíptico degenerado. De nuevo, por la misma razón, porque estas matrices acá se pueden degenerar. Puede ser epsilon 1 sobre epsilon y degeneran. Bueno, ¿qué más hicieron Caffarelli y Charro? Consideraron el siguiente problema. Monge-Ampère fraccionario de U igual a U menos phi en Rn y U menos phi igual a 0 al infinito, donde la phi es una función convexa, que es como un cono en el infinito. Entonces pueden ver que esta solución U está por arriba de ese cono y que es existencia de solución, sin problema. Que es Lipschitz y semicóncava. Y además, ¿qué sucede? La U, la solución, nunca tienen este cono por abajo, nunca toca el cono. Si nunca toca el cono, este lado derecho es estrictamente positivo. O sea que tiene una U que es Lipschitz, semicóncava, y que el lado derecho, si uno fija una bola, este lado derecho es estrictamente positivo en esa bola. Uniformemente acotado por abajo. Entonces, bajo estas condiciones, demuestran que la ecuación ahora es uniformemente elíptica. Ya no es más degenerada. Es decir, que las matrices que entran en el cálculo del ínfimo tienen mínimo autovalor acotado por abajo. Y ahora, si uno tiene estas ecuaciones uniformemente elípticas, hay un montón de teoría de Caffarelli, Silvestre y más gente, y Hernán, ¿no? También tiene teoría, donde se prueba que las soluciones tienen regularidad y cosas así. O sea, fíjense, la estrategia, la filosofía es la misma que acá. La función es semiconvexa, semicóncava, y el lado derecho está estrictamente acotado por abajo. Entonces la ecuación es uniformemente elíptica. Lo mismo en este caso, fraccionario de Caffarelli-Charro. Semicóncava y uniformemente elíptica. ¿No? La elipsis acá reemplaza lo de ser convexa en la otra, ¿no? Bueno, y entonces pongo toda la transparencia acá, con Josh Javeri, que era un estudiante de doctorado en Austin hace un tiempo, ahora me parece que está en la Universidad de Columbia, Nueva York, de postdoc.
vimos este siguiente problema de obstáculo. Miramos soluciones del problema de Caffarelli-Charro que vienen dadas por esta ecuación, donde hay un obstáculo sí. O sea, uno tiene la solución de ellos y ahora trae desde arriba una... La función estaba aquí y la he empujado con un obstáculo. Esta es la condición aquí. Y ahora, bueno, si la he empujado, ya no es más solución, se convierte en subsolución. Y esto es esta fórmula acá. Y esta ecuación afuera es porque cuando no estoy empujando la U, no pasa nada, sigue siendo solución. ¿Eh? Y está este obstáculo que tiene ciertas propiedades y probamos con Josh que este problema de obstáculo tiene una solución, que es Lipschitz, tiene regularidad. Además, uno la empuja, pero no la tiene que empujar mucho, ¿eh? Para que no toque phi, ¿eh? No toque el cono de abajo. Como no toca el cono de abajo, el problema se hace elíptico y uno puede, uniformemente elíptico, y puede probar regularidad y frontera libre. Regularidad de la frontera libre. Esto lo hice con Josh. La frontera libre, por cierto, es el conjunto donde, la frontera del conjunto donde U pasa de tocar el obstáculo a no tocar, ¿no? El obstáculo empuja la solución U y entonces se tocan en ciertos puntos. En otros puntos no se tocan. Entonces la frontera de ese conjunto donde se tocan, ¿no? Es la llamada frontera libre, porque uno no la está prescribiendo, ¿no? Uno no sabe a priori dónde está esa interfase, entonces es libre, ¿no? Así que bueno, esta es mi contribución aquí. Y otra cosa que hicimos con mi estudiante de doctorado, Mary Bond, que se doctoró hace unos meses, en mayo, es la siguiente: cuando el problema el operador se hace uniformemente elíptico, está hasta lambda aquí, ¿no? Esta fórmula integral es la traza, se puede ver como la traza de a cuadrado derivada segunda a la potencia s, en el sentido este de las exponenciales que expliqué al principio, ¿no? De potencias fraccionarias de operador. Pero en cada punto x uno puede ver que este ínfimo se alcanza, porque este es un conjunto compacto. Entonces, ¿qué me sale acá? Me sale un operador lineal a la potencia s con coeficientes b de x, que van cambiando de punto a punto. A priori, bueno, uno cambia de punto a punto de manera medible, pero si por ejemplo uno asume, como hicimos en el trabajo con Mary, que la B esta es Helder continua, entonces uno puede probar desigualdad de Harnack para soluciones y las soluciones terminan siendo localmente Helder continua. Okay. Entonces, esto viene en el momento en que la ecuación de Monge-Ampère fraccionaria se convierte en uniformemente elíptica, uno tiene esta representación, se convierte en un operador lineal. ¿Okay? Se convierte en un operador lineal con coeficientes medibles. Entonces, por ejemplo, está el problema abierto, ¿no? Nosotros acá asumimos que la B es Helder continua, pero ¿qué pasa si es, ¿no?, medible solamente, ¿no? Hay que hacer una teoría de viscosidad y más, ¿no? Pero bueno, eso es un problema posterior. Y la técnica que utilizamos acá, bueno, de nuevo usamos todo este contexto de exponenciales, que es este paper que tengo aquí con Galé y Miana. Y para probar la desigualdad de Harnack utilizamos un método de sliding paraboloids, donde uno toma paraboloides que vienen por abajo, que tocan la solución, y uno mide la medida del conjunto de puntos de contacto, ¿no? Y ese es el primer paso para desarrollar toda una desigualdad de Harnack, ¿no? Toda esta técnica, ¿no? Pero tuvimos que desarrollar nuevamente esta teoría porque las ecuaciones que nos salen acá son de general. No voy a entrar en detalles, pero esa es la idea. Bien, y con Diego Maldonado, que es un argentino, ¿no? Que está en cordobés, que estudió en Santa Fe y ahora está en la Universidad de Kansas State. Con él hicimos lo siguiente: él es un experto también en Monge-Ampère, y entonces que nos juntamos y dijimos, bueno, a ver, tenemos que la B, la derivada de la U, verificaba esta ecuación de Monge-Ampère linealizada, ¿no? Donde acá está la matriz de cofactores, ¿no? Entonces dijimos, bueno, definamos el operador linealizado fraccionario, el Monge-Ampère linealizado fraccionario, tomando la potencia S de este L, ¿no? Este es un operador lineal, le puedo tomar la potencia fraccionaria. ¿Sí? De nuevo, con las ideas que expliqué al principio. Entonces, esto se puede definir, se ve que es un operador no local,
que tiene un núcleo y todo eso. Y entonces con Diego Maldonado probamos que si la U que está aquí tiene cierta regularidad y es convexa y ciertas condiciones geométricas que no hace falta que entre aquí en detalle, entonces las soluciones satisfacen la desigualdad de Harnack. Pero la desigualdad de Harnack no en bolas, sino en estos conjuntos S, que son las secciones de Monge-Ampère. O sea, acá esta U es la que me da la geometría detrás de la ecuación, ¿no? Una función convexa, ¿no? Que me dice cómo tienen que ser los conjuntos abiertos donde trabajo, ¿no? Por ejemplo, si uno considera la función x al cuadrado y mira los subconjuntos de nivel de x al cuadrado, todos esos son bolas euclidias. Ahora, si uno toma una función convexa, genérica, ¿no? Estrictamente convexa, y le mira los conjuntos de nivel, ahora tiene bolas que son deformadas, ¿no? Las bolas son conjuntos convexos. Entonces, estos conjuntos S son exactamente estos conjuntos convexos dados por esta U, ¿no? Esta idea de encontrarla, de utilizar esta geometría dada por esta U, no es mía, obviamente, es de Caffarelli Gutiérrez y Cristian Gutiérrez, que descubrieron que la desigualdad de Harnack para este tipo de ecuaciones L de B aquí vale en secciones, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue definir este operador fraccionario y demostrar la desigualdad de Harnack para soluciones del problema no local, también en la misma geometría. O sea, la geometría del caso local se traspasa a la geometría del caso no local. Y bueno, y la idea es de nuevo usar estas ideas de exponenciales para definir el operador y caracterizar con un problema de extensión. Y la cosa buena que tiene esta ecuación de Monge-Ampère linealizada es que tiene forma de divergencia y de no divergencia a la vez. Entonces uno puede utilizar técnicas de los dos lados, ¿no? O sea, es un poco la técnica. Ok, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la charla, muy, muy linda charla. Yo tengo una pregunta, pero voy a ver si hay más gente del público que quiera hacer alguna pregunta primero. Bueno, entonces te pregunto, si no, igual cualquier cosa se puede también preguntar por el chat. Una de las aplicaciones lindas que tiene Motion tiene un montón, pero una que a mí me parece que es súper atractiva es esta idea de que uno puede probar que si uno tiene un conjunto convexo con curvatura gaussiana acotada, entonces ese conjunto tiene frontera C1 o una cosa o algo así por el estilo. ¿Tenés idea si se podría hacer algún tipo de cosa de ese estilo? Creo que hay alguna noción de curvatura gaussiana no local dando vuelta, de Baldinocci o algo así. Entonces, ¿tenés idea si hay alguna cosa como en esa dirección de usar alguna de estas Monge-Ampère no locales para probar un resultado de ese estilo? Sí, sí, de hecho, como dije, esto de Monge-Ampère local es muy abierto todavía, ¿no? No existe la ecuación de Monge-Ampère, no local. Y de hecho, hay gente que está intentando mirar esa pregunta que me has hecho. O sea, dadas estas nociones de curvatura no local, en el caso clásico, eso tiene que ver inmediatamente con Monge-Ampère. Bueno, en el caso ahora no local, ¿qué sería el Monge-Ampère que sale de mirar eso? Sí. O sea, de momento no hay nada, pero sí hay gente que está interesada en eso. Por ejemplo, Monge-Ampère también aparece en Optimal Transport, ¿no? Transporte óptimo. Claro. Uh-huh. Y ahí uno dice, bueno, tengo como una montaña de tierra, quiero tapar un pozo, ¿no? ¿Y cómo lo hago de forma óptima? Y resulta ser que uno escribe eso, ¿no? Prácticamente y te sale, naturalmente, te sale la ecuación de Monge-Ampère. Utilizando un teorema de Brenier en los años 90, pero bueno, sale, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué sería una noción de transporte óptimo no local o fraccionario de forma tal que luego tenga una especie de ecuación de Monge-Ampère viene dada a partir de esa aplicación, ¿no?
de nuevo, nadie sabe, nadie sabe cómo hacerlo. Sí, es una cuestión abierta. Sí. Hay otra definición del Monge fraccionario, Caffarelli Silvestre, donde se mira ahora la ecuación de Monge-Ampère de otro modo. Entonces ahí de nuevo, pues es de hecho una definición completamente diferente a la que definen Caffarelli y Charro. Y de hecho ahí, incluso ahí, se pueden hacer otras definiciones diferentes, ¿no? O sea, depende uno también lo que quiera, las propiedades que quiera capturar de Monge-Ampère, pero está todo muy verde. Hay mucho trabajo por hacer. Sí, sí, sí. No. Interesante. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Sí, Pablo de Nápoles. Hacer un comentario. Hola, Pablo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy didáctica tu presentación, como siempre. No, simplemente lo que decía es que en el tema de transporte óptimo, si yo no entiendo mal, la ecuación de Monge-Ampère te sale simplemente de que nada, que una medida que vos ponés en un lugar tiene que ser el push forward de la otra, y eso nada, es el cambio de coordenadas con el jacobiano. Y si, digamos, la función que hace tu transporte, que es como en el teorema de Brenier, el gradiente de una función convexa, te va a dar automáticamente la Monge-Ampère. Es una cuenta simple, digamos. No sé eso si tiene análogo Claro, no ahí porque el local. determinante, la cuestión es que el determinante aparece como el jacobiano, ¿no? El determinante te sale de que hay un cambio de variable, entonces tenés un Claro. jacobiano del cambio de variable. Y el jacobiano es el determinante, ¿no? Por eso determinante de la derivada inmediatamente, ¿no? Pero entonces Sí, sí. es muy, No sé eso cómo lo podría llevar a un mundo digital. en cierto modo en cierto modo es como muy, muy algebraico también. Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí. Monge-Ampère sale muy rápidamente ahí, pero no sé cómo sería en el caso malo. Muy buen comentario. Bueno, si, si no hay ninguna pregunta más, le agradecemos de vuelta a Pablo por la charla. Con estos aplausos virtuales, pero que igual son aplausos y cuentan. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ignacio, ¿Nacho va a poner la charla por YouTube o qué? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Vas a poner la charla en YouTube? Sí, ¿querés? Sí, sí, o sea, sabían que estaban poniéndolas en YouTube. Sí, ahora le encuentro la grabación donde haya quedado. Bonito tu charla, Pablo. Muchas gracias por la invitación de nuevo a todos y por estar aquí.